Tenemos una alerta ADN 40. Desafortunadamente se acaba de anunciar el fallecimiento de Paquita, la del barrio. En un mensaje que aparece en su cuenta de Instagram, se da a conocer el fallecimiento de esta mujer nacida en Veracruz, en su hogar en Veracruz, donde tenía ya tiempo porque se encontraba delicada de salud. Lamentamos muchísimo lo que ha sucedido, porque Paquita, la del barrio, es sin duda una de las grandes figuras de la música mexicana, del folclore mexicano y de la cultura mexicana. Más adelante tendremos más información. Oye, Moni, ya había suspendido sus presentaciones hace rato, sí, ¿no? Hace varios meses. Sí, desde hace tiempo Paquita, la del barrio, ya tenía padecimientos. Empezó a aparecer en una silla donde era trasladada una silla que tenía instalada en su espectáculo Juan Pablo. Y además la verdad es que a mí sí me lamento muchísimo esta noticia, porque Paquita, la del barrio, tenía la intención obviamente de seguir apareciendo en los escenarios. La última vez que nosotros tuvimos la posibilidad de platicar con ella fue esa grabación del dueto que hizo con Yuri. Con Yuri, la cantante, en esta versión del regional mexicano de Cheque en Blanco, uno de los grandes éxitos que Paquita grabó hace tiempo. Y la verdad es que tenía un problema de movilidad. Paquita, como dices tú, ya no se desplazaba de manera adecuada, sino en una silla en el escenario. Canceló una presentación que tenía hace semanas en el Auditorio Nacional, y a partir de ese momento pues sabíamos que ella quería seguir cantando, tenía los deseos de seguir presentándose ante el público, pero también estaba ya muy arraigada a Veracruz, estaba muy arraigada a las indicaciones de los médicos, y pues la verdad es que yo creo que sí se pierde de toda una cultura. Paquita, la del barrio, sí, es esta mujer que de pronto la frase conocida en sus espectáculos, en sus canciones, del rata de dos patas, una mujer que sí empezó a cantar en contra de la traición, de la infidelidad, con una historia de vida muy fuerte, una mujer que sale de Veracruz hacia la Ciudad de México con la idea de, obviamente, de cantar de todo este sentimiento. Una mujer que decía las cosas de manera directa, Juan Pablo. Con Paquita no había medias tintas. Sí, lo que veías en el escenario era lo que veías en las entrevistas, y era Totalmente. Lo que tú también, que la conociste de manera privada, no era un personaje. No era un personaje. Era esta mujer que además le gustaba siempre estar muy bonita, arreglada. Siempre que iba a iniciar una entrevista, primero te preguntaba o buscaba un espejo para ver si estaba bien arreglada. Las joyas que utilizaba, que muchas veces fue asaltada a su casa en la Colonia Guerrero, este centro de espectáculos que tenía, bueno, este barecito que tenía ahí justo en las calles de la Colonia Guerrero, donde ella se inició ya de manera formal su labor como empresaria, porque inició Paquita presentándose en decenas de lugares, en múltiples lugares, y de pronto construye este sitio que de pronto fue clausurado y modernizado por la propia Paquita, y justo en ese sitio fue donde se presentó y donde se grabó el video del Cheque en Blanco que hizo con Yuri recientemente. Y platicando ahí con ella, decía que tenía ella toda la intención de poder ya abrir ese lugar, pero no había alcanzado y no lo había logrado. Una mujer con muchísimos sueños, Juan Pablo, pero siempre arraigada a su Alto Lucero en Veracruz. Entonces, la verdad es que sí, a mí me parece importantísimo hablar de esta mujer, sin duda, que de pronto era muy criticada por la forma en la que se dirigía principalmente a los hombres. Y que también, a ver, eran otros tiempos, y, sí, y creo que nosotros en este espacio siempre lo insistimos, Moni, hay que ver la historia a través de los contextos y los tiempos cuando se hicieron y se escribieron estas canciones y esta nueva manera de cantar, porque conocíamos, no sé, Moni, canciones de Chava Flores y muchos otros autores que hablaban acerca de sus relaciones y que lo hacían de manera peculiar, de manera simpática, que hoy se parecería ser misógina, pero de pronto no había una sola mujer en el escenario que tomara, digamos, este mismo tipo de posturas, y que tampoco fuera ofensivo para los hombres. Los podías ver a los hombres cantar sus canciones, claro, en todos los lugares y en los karaokes, y muchos no lo consideraban ofensivo. No que no sea ofensivo, no me quiero referir a eso, sino también todo esto recae en los oídos de quien lo escucha. Y yéndonos un poquito a la pregunta en un lugar como Moni, pero una mujer que ha traspasado clases sociales, sí, que ha traspasado generaciones y que ha traspasado también el tiempo
vivo con la vigencia que todavía tienen estas canciones que se hicieron, no sé, finales de los 80, principios de los 90, más o menos. Y sabes que una mujer que además no tenía miedo de confrontar las situaciones que podían ocurrir en el escenario, una mujer muy exigente, una mujer también que tuvo una vida personal complicada con un hombre que de pronto la abandona, un hombre que tenía una pareja y que ella desconocía esta historia de vida, también una buena relación con sus hijos, con sus familiares y algunos problemas de pronto con su hermana que se van limando con el tiempo, pero ¿sabes qué? Que ella cuando se reunía con los compositores ya todos sabían el estilo que le gustaba a Paquita. Exacto, y había un respeto hacia Paquita y esta fuerza interpretativa de esta mujer. Si les parece, la escuchamos en un poco de esta entrevista que hizo hace tiempo con mi compañera Mónica Garza para Historias Engarzadas. ¿Y qué fue lo que pasó, Paquita? ¿Nacieron sus hijos? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el diagnóstico médico? No, pues nunca nos... Pues ya muertos mis hijos, ¿ya para qué? Yo no sé si ya los niños venían mal, nacieron mal o alguna cuestión de que no se va a saber nunca. ¿Y cómo superó usted la muerte de sus hijos? Pues como tengo hijos y mucho trabajo. Tenía yo hasta 5 o 6 banquetes en un día y había que estar trabajando. No había tiempo de pensar en la vida de uno. Poco después, Paquita volvió a quedar embarazada, pero el embarazo fue extrauterino y tuvieron que operarla para interrumpir el embarazo. Entonces, la cantante viajó a Veracruz a pasar unos días con su familia y ahí quedó prendada de una niña, Marta, la pequeña hija de uno de sus hermanos. Me dijo mi tía Josefina, dice, fíjate que Enedina tiene una niña, pero está muy malita. Dice, ¿por qué no se la pides? Veo la niña preciosa, chiquitita. Y ya vi que estaba muy malita y toda granosa, toda. Le dije, oye, ¿por qué no me das a la niña? Dijo, no, si no estoy loca, ¿cómo voy a regalar a mis hijos? Pero en eso, dice, deja que se me quede, dice, porque pues no vas a poder tú curarla y todavía no la medicina. Pues tanto me dijo y todo, y me dice mi esposo, pues ya dásela, déjasela. Llegando a México, se interna la niña, se hospitaliza de emergencia y está 15 días en el hospital entre que se muere o no, y entonces finalmente, gracias a Dios, pues no pasa nada feo. Y yo feliz, le compraba los mejores vestidos, la vestía como muñeca, era mi adoración. Y a lo mejor mi madre ve en Marta, pues a los niños que pierde. Ya cuando la niña creció tantito, ya me la traía a verme. Ya la niña le iban diciendo, mira, esa es tu mamá. Y nunca se le ocultó, ¿no? Que cómo estaban las cosas. Tengo yo ese vago recuerdo de que un día platicando, pues le dijo, oye, Paquita, ya la niña ya está bien, pero para esto ya habían pasado como 3 o 4 años, ¿no? Yo me puse loca. Y le digo a Marta, ahí sí, a Paquita, no me la quieres dar, yo le voy a pedir a la Virgen del Socorro que te la quite, que no sea ni para ti ni para mí, que se la lleve la Virgen. No es Enedina, dice, no le pidas porque la Virgen sí te escucha porque tú eres su mamá. Ya no era opción regresar a un niño que ha vivido los 4 o 5 años primeros de su vida, o toda su vida, que son 4 años, de una casa a la otra. Aparte, las cuestiones económicas pesan mucho para un hijo. Sí. Y pues ella vino a curar un poco el dolor de mis hijos. Y no sé, el destino es así. Yo se lo pago, que la quiere mucho y pues esa es su mamá, yo no le quito el derecho. Ella la crió y ella la curó y ahí está, si no, sí se me hubiera muerto Martita. A la par de la historia familiar, Casa Paquita crecía como negocio. En 1979 dejó de ser únicamente un restaurante y salón de banquetes para transformarse en el escenario por excelencia de quien se convertiría en una de las intérpretes más emblemáticas de la música popular mexicana. Pusimos la variedad con pura gente de aficionados y todo eso.
Y entré yo ahí a cantar como solista. Estos son fragmentos del programa de Historias Engarzadas de mi compañera Mónica Garza del Estudio de Espectáculos de Televisión Azteca. La verdad, Juan Pablo, Paquita, la del barrio Francisca Viveros, Barradas, perdóneme, que nació en Alto Lucero, Veracruz, en abril de 1947, estaba revisando un poco de mis notas, tenía la presentación, como les digo, a principios de este mes, a principios de este año, programada para el Auditorio Nacional. Y que Paquita, la del barrio, aquí está en su Twitter, Sonora Santanera con María Fernanda, Así 26 de enero del Auditorio Nacional, y todavía tiene una presentación de la misma manera el 16 de marzo en el Auditorio Nacional. Que era igual, la reposición Paquita, de del esa barrio fecha. con Sonora Santanera con María Fernanda. Entonces, en ese momento lo que nos decía el equipo de Paquita, la del barrio, evidentemente ella no se encontraba bien. El problema de la movilidad, el problema de sus piernas ya la quejaba muchísimo. Aquí la estamos viendo con Yuri. Y yo lo que recuerdo es de esta mujer en ese momento que sí era trasladada ya en una silla de ruedas porque tenía mucho dolor en las piernas, tenía problema en su cadera. Y ella, Juan Pablo, lo que quería era que el público la viera bien. Aunque ya la viera sentada en esa silla que de pronto nosotros le decíamos, ay, Paquita, su trono, y ella sí decía, sí, es mi trono. Y así le gustaba que la vieran bien, que no la vieran con problemas, que la vieran arreglada, que la vieran bien vestida. Pero esta mujer que de pronto se convierte en la reina del pueblo, así le decían muchas personas, y era impresionante el manejo del escenario que tenía. No necesitaba, obviamente, ni bailarines, no necesitaba gran adorno en un escenario donde el acordeón y los músicos en vivo, la música de trío, por ejemplo, que le gustaba muchísimo, era su aspecto principal. Ella vivía aquí en la Ciudad de México, justo arriba del lugar donde lo tenía en la Colonia Guerreros. Tenía un departamentito adecuado, una casa muy cómoda, y cuando muchas veces tú hacías entrevistas con ella, ahí te recibía. Le gustaban mucho las bailarinas, las figuras de bailarinas de ballet. Entonces toda esta casa estaba rodeada de figuras en distintos materiales que coleccionaba, y también le gustaba dibujar. Entonces parte de su pasatiempo sí era dibujar. Le gustaba, como le digo muchísimo, las joyas, estar arregladas. Pero lo que sucedía era que, por ejemplo, tú le decías, Paquita, pero ¿y cómo se cuida? Decía, es que algunas son falsas. Nada más son para el brillo del escenario. Oye, Bonnie, precisamente ahora que hablas de su casa y cómo era su casa, tenemos fragmentos precisamente de una entrevista de cuando invitó a Ventaneando precisamente a conocer su casa. Vamos a verlo. Y ahorita nos platicas más. Claro. Paquita, la del barrio, abrió las puertas de su casa en la legendaria Colonia Guerrero y compartió sus rincones favoritos, sus gustos y aficiones. Y solo lo hizo para Ventaneando. Te voy a mostrar este cuadro. Yo iba con un fotógrafo de mis discos. Y entonces un día me puse con él a ver todas las fotografías. Y me puse a componer este cuadro. Estos vitrales, pues, me los hizo un arquitecto. Bueno, fue idea de un arquitecto que ya falleció cuando hizo esta casa. Paquita, aquí hay muchas cosas especiales en esta casa. Sí, ¿verdad? Pues especiales, digamos, las pelotitas esas, que precisamente ya me acordé ahorita. Me las traje de Ventaneando, ¿se acuerda? Que tuvimos acá de Pachanga. Ahí. Sí, estuve con la señora Chapoy. Y de ahí me las traje, ¿cómo ves? Cada cosa de estas es pues un trabajo mío, de donde yo iba, por ejemplo a Tijuana iba yo y compraba yo muchas cosas bonitas. El yadrón, los pedí a Guadalajara, no sé qué materiales, alpaca, pues. Y acá tenemos este cuadro que lo compré en la Lagunilla y creo que era el único. Ahí lo compré. Y este comedor lo compré aquí en México. Quizá algún día no tuve un juguete. Y yo creo que eso es lo que me hace fijarme en las cosas y comprar detallitos. Y ahora que estoy grande, pues los disfruto aquí viéndolos en la casa tuya. Yo creo que eso me hizo falta de niña. Y entonces, pues ahora que estoy grande, pues tengo la posibilidad de comprarme un juguete. Y sí lo hago. Me gustan las muñecas, las compro grandes. Ahí están guardadas, pero ni las saco siquiera. Pues, pero es el gusto, ¿no? Que te gusta algo y lo compras. Todo esto
Lo compré aquí en México. Me llevó el arquitecto ese que te digo a una casa donde vendían esto. Y como acabo yo de comprar el comedor, pues fui adaptando todo. Pero hay algunas piezas que significan algo muy especial para ella, como estas. Siempre que los veo, digo en mi mente que el payaso está riendo, pero los que lo vemos no sabemos. Y en mi trabajo también pues existe lo mismo. A veces canta uno, pero no está uno cantando por gusto, sino por un trabajo. Ahí está la casa que comentabas, Moni. Sí, una casa en la que se respiraba este ambiente de la mujer que le gustaba coleccionar, ¿no? Y todo tenía este sello de Paquita, la del barrio. Una mujer muy sensible, además, de pronto te sentabas a platicar con ella y así como podría Juan Pablo, si tocabas un tema incómodo, te decía, a ver, un momento, de eso no voy a platicar, eso no lo quiero hablar. Te ponía en tu lugar, alburera como no tiene usted una idea, público. También era, de pronto estabas platicando con Paquita, la del barrio, y con mi compañero Daniel Bisoño, por ejemplo, albureaba muchísimo, o a los reporteros durante las conferencias de prensa. La verdad es que nunca se sentía ofendida, sí se sentía incómoda, te ponía un alto o te decía, eso no me gusta, de eso no voy a hablar, pero también una mujer muy generosa compartiendo lo que ella y las experiencias de vida, de las que nunca, como lo veíamos en el programa de Historias Engarzadas, siempre comentaba, siempre platicaba, porque a ella no le fue bien en el amor y siempre fue esta mujer como una institución, y de pronto todo esto que se conformaba el desamor, la deslealtad, todo lo que desafortunadamente empezó a vivir, ella lo reflejaba a través de sus canciones y de estas famosas frases, me estás oyendo inútil. Me estás oyendo inútil, canciones Rata de dos patas. El taco placero. 3 veces te engañé. Uy, esa es extraordinaria, Juan Pablo Leo. Cheque en blanco. Placero, me saludas a la tuya. Me saludas a la tuya, viejo rabo verde. Sí, y las más actuales en donde sí ya tenía algunas colaboraciones. Por ejemplo, recuerdo un momento donde Ricardo Arjona la invita a hacer un dueto en el Auditorio Nacional, cantan un tema y había mucho respeto hacia Paquita, la del barrio, aunque sí era en otra época, Juan Pablo, en donde los temas podían ir y venir, como tú ya lo decías, pero sí era otra época en donde a Paquita, como a una Lupita D'Alessio, como que se les permitía seguir cantando de esta manera, ¿no? Claro. Oye, y estaba viendo también en su Instagram fotografías, por ejemplo, con personajes como Karol G. Sí. Es decir, para muchas generaciones que hoy también escuchamos, no sé, canciones como Shakira, de la misma Karol G, de La Bichota, etcétera, etcétera. Pues a ver, Paquita fue una precursora también para ellas en cuestión de poder cantarle al desamor desde una parte del despecho, del rencor, pero del insulto, de pronto. Del insulto, pero también de una manera muy simpática en muchas ocasiones, ¿no? Muy simpática. Verla en vivo era toda una experiencia porque, como bien decías, había público de todos los segmentos sociales y tanto mujeres como hombres, y muchos buscaban, ¿no? Le gritaban cosas y entonces les gritaba Paquita desde el escenario, cállate inútil, no te estoy hablando a ti. Como que el público también buscaba tener esa interacción con Paquita, se entendía, se respetaba, una mujer que también recorrió muchas ferias de nuestro país, muchos palenques, muchas celebraciones y grandes escenarios. También hizo giras en los Estados Unidos, también participó, pues su último material discográfico se llamaba México Querido y lo lanzó en el 2020, pero también participó en algunas películas, telenovelas y siempre estaba dispuesta a acudir a ciertos eventos, pero que ella decidiera en donde se sintiera cómoda. Oye, Moni, una mujer que lloraba mucho en las entrevistas. Sí. Yo tengo muchas imágenes de ella echando lágrimas, llorando. Sí, era una mujer muy sensible y había ciertos temas que destapaban esa situación. Recuerdo también era de estas mujeres como las abuelitas, y lo digo con cariño y respeto, que de pronto guardaban el pañuelo en su pecho, ¿no? Entonces de pronto Paquita sacaba su pañuelo o lo tenía a un lado y entonces lo hacía rollito y con la puntita del pañuelo se secaban las lágrimas, ¿no? O el lagrimal. Y no le daba pena llorar, no le importaba, porque eso hablaba de sus sentimientos y de sus emociones. Y claro, y de su dolor, porque fue una mujer que se enfrentó al engaño, al maltrato también, una mujer que sacó adelante a su familia, al rancho que tanto le gustaba, donde le descansaba y donde se iba a pasar este tiempo libre que podía tener entre presentación y presentación. La verdad es que creo que sí marca a una generación. Ella empieza su trayectoria siendo muy joven y también empieza con vivencias muy fuertes.
siendo muy joven. Entonces eso es lo que marca la vida y decía, ¿por qué voy a cantar otra cosa si lo que a mí me gusta decirle al público es lo que yo viví? Pues sí. Oye, la estaba viendo con personajes como, con grupos como Genitalica, con grupos como muchos otros que son de otro tipo de Claro, de porque género. hizo distintas versiones, sí. Pero a final de cuentas todos ellos lo buscaban. Sí, ¿les parece si hablamos con el señor Eduardo Toscano, quien es autor de cabecera de Paquita la del Barrio, un hombre que la acompañó a lo largo de muchos años de su vida? Juanpa, ¿te parece si platicamos con él? Buenos días, don Eduardo, lo saludo con mucho gusto. Muchas gracias, a la orden. Cuénteme usted, pregúnteme. Pues primero que nada, que nos dé sus impresiones sobre esta mujer con la que compartió tanto tiempo en los escenarios, fuera de los escenarios y que llevó sus letras a muchos lugares, don Eduardo. Pues mire, ¿qué le puedo decir de mi Paquita? Que tuve la fortuna de encontrarme en el paso de mi vida con ella. Le quiero comentar que fue la mayor de mis intérpretes, mi querida Paquita la del Barrio, y se oye triste decir que fue. Además, usted, un veracruzano también, ¿cómo la conoció, don Eduardo? Fíjese que yo conozco a mi Paquita la del Barrio por medio de sus canciones. Ella ya tenía éxitos como Cheque en Blanco, canciones de doña Emma Elena Valdelamar. Y un día la escucho en mi carro mientras viajaba y cuando dijo, ¿me estás oyendo inútil? En ese momento dije, esa señora es auténtica. Y empecé a escribirle canciones. Y un día la fui a ver a su negocio, ahí en la casa Paquita, que es su casa hasta el día de hoy, fue su casa en la Colonia Guerrero. Ahí la conocí personalmente. Don Eduardo, ¿y cómo fue empezar a entregarle a Paquita las primeras canciones? ¿Le pedía algo o usted llegaba ya con el material y a partir de ahí empezaba la creación de esos temas musicales? La primera canción que yo le llevo, precisamente allá a su casa de la Colonia Guerrero, yo se la llevé, que fue Me saludas a la tuya. Ella fue ahí, la tomó, la escuchó y a los 8 días me estaba hablando a la casa para decirme que iba a grabar esa canción. Ese fue el primer encuentro que tuvimos y de ahí me tuvo tanta fe como compositor que me volví eso. Gracias a Dios, su compositor de cabecera. Bendito Dios. ¿Y cómo era, don Eduardo, esta parte? Porque Me saludas a la tuya es una canción muy fuerte, pero este proceso de composición para Paquita siempre fue de esta manera. ¿Paquita no le encontraba peros a las canciones o sí? No, mi Paquita siempre grabó lo que a ella le llegaba. A ella le podían llevar canciones de grandes compositores, de nombres grandes. Y ella decía, yo busco canciones, yo no busco nombres de compositores. Y cuando ella empieza a escuchar mis canciones, por supuesto le quiero comentar que yo